Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es la neuropatía diabética. Es importante resaltar que el grupo de estudio de diabetes mellitus que maneja la Organización Mundial de la Salud habla en un tercer informe técnico que la neuropatía lo consideran como una complicación más frecuente de la enfermedad o de los pacientes que padecen de diabetes mellitus como tal. Sin embargo, a pesar de su frecuencia y de su importancia, esta neuropatía habla de aspectos degenerativos de la diabetes y probablemente esta es una de las menos conocidas y una de las peores estudiadas. Pero en este caso vamos a tratar de hacer en este seminario un poco más énfasis en todo lo que son los signos clínicos y síntomas para demostrar en que sí se puede disertar de una buena manera lo que es la neuropatía diabética. Ok, por otro lado, de acuerdo a la presentación, tenemos que la diabetes mellitus tiene unas ciertas complicaciones, entre ellos las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares. Dentro de las microvasculares tenemos que recordar que tenemos la retinopatía diabética, que es una de las primeras causas de ceguera en adultos, la nefropatía diabética, que habla que es la primera causa de insuficiencia renal terminal, y lo que vamos a disertar hoy, que es la neuropatía diabética, que es la primera causa de amputación no traumática. Pero también, de conocimiento general, recordemos complicaciones macrovasculares, entre ellas el accidente cerebrovascular, la cardiopatía isquémica y la arteriopatía periférica. Por otro lado, debemos recordar desde el punto de vista propio de la neuropatía diabética, que mayormente se maneja como la presencia de signos y síntomas de difusión del sistema nervioso periférico en pacientes obviamente con diabetes, tras la exclusión de otras causas que involucran nervios periféricos, somáticos y autonómicos. Se habla de que la neuropatía diabética mayormente es manifestada por el enfermo diabético. Únicamente dentro del 10 al 15% de todos los casos, las cifras mayormente de prevalencia se obtienen cuando el estudio se realiza exclusivamente con los datos de anamnesis clínica. Por eso es importante la realidad que se debe manejar con estos pacientes es que si tenemos un buen examen físico y una buena historia clínica podemos diagnosticarlo de una manera más directa y más segura. Recordando que también hay un fallo o un problema que se arroja a nivel de, por ejemplo, el nervio mediano, que sufre compresión a nivel de la muñeca, lo que ocasiona el entumecimiento, el dolor que puede referir el paciente. Y también hay un daño a nivel tanto del flujo sanguíneo como del nervio en particular, en donde se va a ocurrir el daño como tal. Mayormente esto se basa o maneja mecanismos específicos. Se habla que esta neuropatía puede incidir principalmente por procesos de hiperglicemia, en donde va a provocar en consecuencia de una serie de alteraciones inducidas por esta hiperglicemia varios casos clínicos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque van arrojando síntomas y signos que nosotros vamos a ir poco a poco disertando. Se habla que entre las que destacan los productos de glucosilación avanzada, un aumento en la actividad de las vías de polioles y un aumento en la actividad de la hexosamina, una activación de la proteína sinasa C y de la ADP ribosa. Asimismo, se ha identificado que existen varios factores vasculares que van a incidir en lo que es la fisiopatología de lo que es la neuropatía, en donde se puede producir una isquemia, una alteración propiamente de algunos nervios o unas alteraciones en la reparación de la fibra nerviosa y del estrés oxidativo. Pero todo esto se va a explicar de manera más específica a nivel de lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Ok, de acuerdo a la fisiopatología de la neuropatía diabética, debemos señalar que su defecto inicial va a ser mediado por lo que es la hiperglucemia. Se habla que dentro de estos aspectos fisiopatológicos que habla del desarrollo como tal de la neuropatía diabética, el metabólico es el inicial. El vascular, como tal funcional, interviene a continuación y finalmente se da lo que es la microangiopatía, que se halla implicada en periodos evolutivos avanzados. Principalmente se puede producir lo que es una acumulación de sorbitol. Se ha implicado que en la neuropatía diabética, en la vía metabólica del sorbitol y la formación de poliol, al igual que se ha localizado en la catarata diabética, la enzima aldosa reductasa convierte de forma irreversible la glucosa en sorbitol.
Esto hace que tanto se produzca un aumento de sorbitol y de fructosa e influya en alteraciones en lo que es el mioinositol y en lo que es la disminución de la taurina. Se habla que la aldosa reductosa está presente en todos los tejidos donde se produce la lesión en lo que es la diabetes mellitus. El cristalino, los perícitos de los capilares retinianos, el riñón, el endotelio vascular y las células como tal de los nervios periféricos están presentes dentro de estos aspectos explicados anteriormente, y que el proceso por el cual el sorbitol acumulado tiene capacidad para generar la lesión como tal no queda totalmente aclarado, si bien habla de una posibilidad estudiada en la producción del edema intraneural en relación a lo que es la presión oncótica que se produce y que secundariamente repercutiría en la lesión progresiva de una serie de células y en la desmielinización segmentaria que se produce posteriormente. Como lo ven en la gráfica, hay tanto aumento como disminución de algunos productos, tanto de enzimas como de proteínas y como de óxidos, o productos que se dan mediante lo que es la glucosilación y mediante lo que es las alteraciones que se producen mediante lo que es el estrés oxidativo, la isquemia vascular y las consecuencias finales que producen a nivel de lo que es la parte estructural y funcional de la fibra nerviosa. Es por ello que es importante conocer las alteraciones que se producen en este aspecto clínico. La disminución de la velocidad de la conducción de algunos nervios también puede ser relacionados a lo que es la neuropatía diabética. Pero sin embargo, lo importante que hay que recordar es que en esta también se puede producir lo que es un déficit del mioinositol. El mioinositol es un polialcohol cíclico estructuralmente parecido a la glucosa. En la diabetes mellitus, sus valores plasmáticos y su concentración en el citoplasma de las células nerviosas se han disminuido y se normalizan con posterioridad a la administración de insulina. Es importante recordar esto porque tenemos que hacer reseña de cuáles son estos productos que van a ser aumentados y cuáles son los que van a ser disminuidos y cómo nos va a producir la alteración a nivel de lo que son las fibras nerviosas o a nivel de lo que son los nervios como tal o células nerviosas. El elevado nivel plasmático de glucosa existente se comporta de manera que atraviesa a la membrana de las células nerviosas y que ésta la utilizan como un sustrato energético, inhibiendo de esta manera de forma competitiva el transporte de mioinositol y reduciendo sus niveles tisulares. Y obviamente que va a producir lo que es la acumulación de sorbitol, que impide también el paso de los mioinositol al interior de la célula. También se produce una disminución de la actividad TPasa de la membrana, y cuando hay disminución de esta actividad, obviamente va a progresar lo que es alteraciones a nivel de otras funciones o actividades funcionales que se propagan dentro de lo que es la membrana o de las células nerviosas. Se habla que el mioinositol parece ser el nexo de la unión del ciclo que controla los niveles intraneurales de TPasa o de la actividad TPasa sodio-potasio. Cuando en el enfermo diabético se utilizan los inhibidores de la aldosa reductasa, se observa la disminución del contenido del mioinositol y de la actividad de la TPasa, mejorando la difusión nerviosa e incrementando la regeneración de las fibras nerviosas. Todo lo que acabo de decir habla de que si nosotros conocemos directamente cuáles son estos procesos fisiopatológicos o cuáles son los procesos patológicos asociados a cada una de las alteraciones, aumento o disminución de estas enzimas, las alteraciones que se producen en la membrana y lo que nos lleva a lo que es el aumento del estrés oxidativo, nosotros vamos de manera perfecta a saber cuáles son los fármacos que van a ayudar a la que es la mejoría clínica del paciente. Siguiendo con lo explicado, se habla de que la glicosilación no enzimática de las proteínas también es como consecuencia de esta alteración metabólica o como la glucemia. Se habla de que hay un hecho bien conocido en la diabetes que afecta a todas las proteínas del organismo, entre ellas la mielina, la tubulina y otras de la célula nerviosa propiamente, alterándola funcionalmente, lo que contribuye al desarrollo de la neuropatía.
Obviamente, si conocemos que hay una alteración propiamente a nivel neuronal, siempre nos va a corresponder a un daño en fibras nerviosas y a un daño a nivel que puede provocar una neurotrofinas y próximamente una isquemia vascular. De igual modo, se ha evidenciado como tal en algunos textos que está relacionada con alteraciones de la síntesis proteica y que afecta a las proteínas de la célula, la mielina y otras proteínas nerviosas básicas. Este hecho explica lo que es la alteración de la reducción en la estructura del nervio periférico, que pasa muchas veces en los que son los pacientes con diabetes mellitus. Y finalmente, un incremento en la degradación proteica de la mielina, relacionado con lo que hablábamos anteriormente, que es la glicosilación, y que podría también estar igualmente involucrado en todas las alteraciones que propiamente se han explicado. Siguiendo con lo que es la fisiopatología, es importante recordar que también manejan lo que es alteraciones vasculares. Es posible que estas alteraciones nos den en la patogenia de la neuropatía diabética un tema algo controversial, ya que se ha mantenido durante muchos años y según varias literaturas que he leído, que el concepto de la lesión nerviosa que hay en la diabetes mellitus consistía en un fenómeno secundario a lo que es la microangiopatía, y que no obstante, este concepto siempre ha sido cuestionado. Sin embargo, se habla de que en ciertas observaciones se mantiene abierta la teoría de que la microangiopatía puede ser un factor causante de la lesión neuronal, y que algunos autores en varias literaturas se habla que ha demostrado que las oclusiones vasculares e infarto de las estructuras neurales y alteraciones estructurales propiamente dichas en los capilares del endoneuro se dice que mayormente está asociado a personas no diabéticas como grupo de control, y se ha especulado sobre si alteraciones estructurales pueden ser debidas a un aumento de la permeabilidad vascular o un aumento o problema a nivel de lo que es la parte estructural y funcional de lo que es el músculo cardíaco. Sin embargo, lo que nos corresponde hablar hoy es todas las alteraciones que acabo de decir anteriormente que nos van a llevar a que un paciente presente una neuropatía diabética. Manejándose sobre la teoría metabólica, se habla que la hiperglicemia causa niveles elevados de glucosa, mayormente obviamente en glucosa intracelular, y que a nivel de los nervios, y que lleva a una saturación de la vía glicolítica normal. Esta hiperglucemia habla de que la glucosa extra es llevada a lo que es la vía del poliol y convertida en sorbitol, lo que estábamos hablando anteriormente, y esta es acúmulo y disminución progresiva a nivel neuronal provoca una alteración a nivel de la actividad de sodio, a nivel de la actividad ATPasa, sodio-potasio, y disminución del transporte axonal y provoca obviamente como resultado un daño a nivel estructural. Todo esto obviamente que a nivel neuronal. Y posteriormente se propaga de manera anormal lo que es el potencial de acción. Y de acuerdo a esta teoría vascular, que mayormente se asocia a lo que es el proceso isquémico hipóxico, nos habla que esta hiperglicemia conlleva la toxicidad endoneuronal como tal, y que a su vez nos lleva a una resistencia vascular endoneuronal, más a una formación de productos finales de la glucosilación que están implicados, y que induce a que estos monocitos y células epiteliales aumenten, hay una producción de citoquinas y moléculas de adhesión. Posteriormente hay un daño capilar, una inhibición del transporte axonal, una reducción de la actividad ATPasa de sodio potasio y una degeneración axonal que nos lleven propiamente a una neuropatía. Por otro lado, recordando de manera más específica lo que estamos hablando de la fisiopatología, se dice que los factores neurotróficos son importantes en el mantenimiento, desarrollo y regeneración a nivel del sistema nervioso, y que estos factores de crecimiento neuronal es el más estudiado. Incluso hay estudios en animales, tanto la producción como el transporte están alterados. Es por ello que se dice que la neuropatía diabética es un asunto que puede que se haya estudiado muchas veces, pero a manera de práctica se dice que es algo más conciso y más directo a nivel de lo que son los signos y síntomas clínicos. Esto lo maneja la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a la clasificación, se dice que esta puede basarse según lo que es la Asociación de Diabetes Americana o la Asociación Americana de Diabetes, en polineuropatía generalizada asimétrica,
sensitivas agudas, crónicas, sensoromotoras, autonómicas, polineuropatías focales y multifocales, craneales, troncales, focal, a nivel mayormente cuando se asocia a una extremidad, cuando se asocia a un motor proximal o una miotrofia, o coexistente con una polineuropatía inflamatoria desmielinizante. Pero próximamente vamos a ir hablando de los aspectos que más nos pueden ayudar a nosotros a hacer diagnóstico. Ok, dentro del punto de vista